Que los humanos no aprendemos de la historia es un fenómeno recurrente en la gran política del universo terrestre. Y voy a contar una historia y de ahí vendrá la explicación definitiva. En el alrededor del año 1917, en la época de la Rusia de los zares, o sea, de los reyes, sucede una revolución civil muy grande, que la conocemos como empujada por la ideología comunista, pero simultáneamente y en el mismo país también se produjo una parte de la revolución, pero esta vez por la ideología anarquista. Simultáneamente, los zares de Rusia perdieron el poder a través de una revolución que tenía dos ideologías distintas empujando a la revolución de digamos, de los agricultores, de la gente sencilla y común, de los obreros y los soldados. Voy a explicar cuáles fueran las dos ideologías que estaban en juego simultáneamente. En la ideología comunista hay un pequeño grupo de gente con mucho poder y mucha sabiduría que es la que va a decidir cómo deben vivir el resto del pueblo. Digamos, son los iluminados. En la ideología anarquista, la regla es absolutamente distinta. Y es que en su concepción del anarquismo, el hombre no necesita ser gobernado por ningún grupo central, por ningún poder central. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que del lado rojo, del lado comunista, del ejército rojo, algunos manejan al resto de todos. Los demás no pueden opinar porque no tienen la capacidad. Solo hay algunos muy por encima del resto que sabe lo que necesita el pueblo. Y por lo tanto el pueblo tiene que aceptar todo eso. Bueno, hoy en día lo vemos, obviamente lo vemos en Rusia y lo vemos por ejemplo en China o en Vietnam del Norte. Dejemos este tema. Pero simultáneamente había una parte de los revolucionarios que era anarquista. Y en la anarquía, el hombre nace con la suficiente libertad para ser absolutamente independiente de cualquier otro hombre que lo quiera manejar. Y entonces, ¿cómo funcionaba esto? Cuando se desarrollan estas revoluciones, simultáneas ambas, cada pueblo con la ideología anarquista sencillamente lo que hacía era se gobernaba a sí mismo. Se juntaban todos los ciudadanos de ese pueblo y se ponían a discutir y repartían las tareas. ¿Quién iba a hacer esto? ¿Quién iba a hacer lo otro? Y se acabó. Y además, no había una moneda común en Rusia, como en cualquier otro país que hay una sola moneda. Porque todo en el concepto anarquista se resolvía a través de trueque. Quiere decir que un pueblo le cambiaba determinados alimentos a otro pueblo a cambio de otras cuestiones que necesitaba. Todo era trueque, en general no había moneda común. Mientras que en el sistema comunista, por supuesto, había un poder central y una moneda única. Esta característica que estoy describiendo se describió como colores. El comunismo fue el ejército rojo y el anarquismo fue el ejército negro. Y durante varios años, a partir del 17, una parte del territorio de Rusia fue gobernada bajo las leyes anarquistas y otra parte del territorio ruso fue gobernado según las leyes comunistas. Pero este reparto de ideologías dentro del gobierno revolucionario llevó a que el ejército rojo, el comunismo, que tenía más volumen y más poder por la capacidad de organización, terminó haciéndole la guerra a los anarquistas y ganándoles. Y a partir de ahí, todo el comunismo se
manejó a través de los iluminados, algunos, y el resto, pueblo, soldados, obreros, que tenían que obedecer. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que pasa hoy en día, en este momento, en la guerra entre Rusia y Ucrania? Durante la Gran Revolución del 17, los anarquistas tomaron gran parte de lo que era Ucrania, mientras que el resto del país fue comunista. Y lo que vemos, que nos parece tan extraño y que no entendemos muy bien por qué Putin le hace la guerra a los ucranianos alegando que son de derecha, qué sé yo. Bueno, no importa qué, en realidad lo que vemos es una repetición, un ciclo histórico que estuvo alrededor de 1917, 1920 y 100 años después se vuelve a repetir, quizá disfrazado con otra palabrería. Volvemos a encontrar la repetición de dos conceptos ideológicos apegados a dos territorios. Para pensarlo, ¿no?